He venido enseñando acerca de la historia de la iglesia desde que Jesús la fundó. Ya van varias semanas en las que vengo dando la información histórica, cómo Cristo formó una iglesia, cuáles eran las características de esa iglesia que Cristo fundó. Pero Jesucristo fundó una iglesia y tiene una iglesia. ¿Alguien dice amén? Él tiene una iglesia, no nada más la fundó, Él tiene una iglesia, y esa iglesia tiene tres diferentes dimensiones. La primera dimensión de la iglesia de Cristo es la iglesia como un cuerpo universal alrededor del mundo. Es el cuerpo de Cristo que no se puede contar por números de personas, porque no sabemos exactamente quién verdaderamente es la iglesia de Cristo. En el sentido de que si aquí habemos 200 personas o las que haya, que si aquí hay un número de personas, de este número de personas espiritualmente, un número de personas es la iglesia de Cristo, pero en la realidad no es que todos somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué hace la diferencia entonces? Bueno, en primer lugar, para ser la iglesia de Cristo, tenemos que pertenecer a Cristo, ser de Cristo, vivir para Cristo, tener las características de la iglesia de Cristo. Eso es. Revisarnos a la luz de la Escritura, mirarnos en el espejo de la palabra y mirarme en el espejo de la palabra con una honesta realidad y decir: ¿soy o no soy la iglesia de Cristo? ¿Vivo lo que está aquí escrito o no vivo lo que está aquí escrito? Entonces, en ese sentido podemos visualizar poco mejor a la iglesia de Cristo. Ahora, esa iglesia Jesús la formó con un número de apóstoles, 12. Luego dice la escritura que eran más de 100. Luego, cuando va entrando a Jerusalén, son una multitud de gente. Le dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego, en el libro de los Hechos, capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se para y les predica. 3,000 personas vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. Siguiente capítulo, Hechos capítulo 3, 5,000 personas se convierten y vienen a ser el cuerpo de Cristo. Y para los años 300 había aproximadamente 40 millones de cristianos en todo el imperio romano. Y a eso llamamos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene una historia. Ahora, mire lo que dijo Napoleón Bonaparte. Dijo Napoleón Bonaparte: el que no conoce, ¿me puedes poner por favor ahí atrás, hijo, la siguiente slide? Gracias. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ahora, la historia es muy interesante. Lo más básico de estudiar historia, a mí me fascina la historia. Yo sé que es una de las materias más aburridas en las escuelas, ¿verdad, hijo? Sí, quiero uno que ya se calle el maestro de historia y nunca quieres venir a la iglesia a escuchar otra clase de historia, pero esta vez va a ser diferente. Entonces, cuando revisamos la historia, la vamos a revisar desde un principio muy básico y muy elemental. Es el siguiente: la historia siempre se revisa desde un presente. Es decir, desde mi perspectiva voy a mirar en retrospectiva, voy a mirar hacia atrás el acontecer de la iglesia de Cristo. ¿Cómo vivió? ¿Qué prácticas había? Y entonces mirar en retrospectiva hacia allá me compromete a mí, porque también soy parte de esa historia. ¿Están conmigo acá? Somos parte de la historia. Estamos participando de la historia del libro de los Hechos de la iglesia de Cristo. Tú y yo estamos participando de la historia de esa iglesia. Y para mirar hacia atrás, te comprometes en mirar hacia el presente. Te comprometes a mirar hacia ti mismo, porque estás escribiendo historia.
mirar hacia atrás de la historia de la iglesia, te vas a encontrar con grandes héroes, pero también vas a encontrar villanos. Y te vas a dar cuenta que en tu historia hay héroes y hay villanos de la iglesia. Mirar hacia atrás de la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que hubo eventos maravillosos, increíbles, pero también hubo eventos dolorosos. Y te vas a dar cuenta que en tu historia también hay eventos increíbles, maravillosos, pero también otros muy dolorosos. Mirar en retrospectiva a mirar a la iglesia de Cristo es darte cuenta que también la iglesia de Cristo enfrentó problemas, dificultades, y que en tu vida cristiana tendrás que también vivir tu historia de problemas y de dificultades. Alguien dígame a eso. Es parte del desarrollo. Quisiéramos nada más estudiar la historia, quisiéramos nada más conocerla, pero no sentir el compromiso de que tú y yo somos parte de la historia de la iglesia aquí y ahora, y que tenemos una función en esa iglesia. Cuando miramos en retrospectiva, mirar la historia de la iglesia, te vas a encontrar con personajes que intencionalmente marcaron la historia de esa iglesia, y te vas a encontrar con mucha gente que nada más pasó por la historia. La pregunta es: ¿de cuáles quieres ser tú? ¿De los que marcan la historia o de los que nada más pasan por la historia? ¿Sabe que hay gente que nada más pasa por la vida pero no deja huella? Hay gente que nada más pasa enfrente de ti. Puede ser tu amigo, puede ser tu familiar, puede ser alguien, un compañero de trabajo, pero no marca historia en tu vida, no hace diferencia, nomás pasa. Las personas que marcan historia en tu vida son las que se atrevieron a hacer las cosas diferente. Alguien diga amén a eso. Entonces es así como se marca historia. Se marca historia, se deja huella en la vida cuando te atreves a hacer las cosas diferentes a la generación en la que tú estás viviendo. La pregunta es: en este momento de tu historia, ¿quieres nada más pasar por ella o quieres dejar huella? Porque sigue siendo la iglesia de Cristo. Jesucristo no solamente fundó una iglesia, Jesucristo tiene una iglesia. Y esa iglesia eres tú. Y el compromiso y el llamado de Dios para tu vida es no nada más que pases por la vida, sino que dejes huella en la iglesia de Cristo. Que dejes huella en tus compañeros de trabajo, dejes huella en la familia, dejes huella en tus hijos, marques la historia de la gente que te rodea y diga: esta persona ha marcado mi vida. No he vuelto a ser la misma persona desde que lo conocí. No he vuelto a ser la misma persona desde que oró por mí. No he vuelto a ser la misma persona desde el momento en que entré en contacto con Él. Y entonces marcas la historia de las personas que te rodean. O bien solamente pasas. ¿Cuántos quieren marcar historia? Ahora, cuando yo reviso la historia de la iglesia, encontré cinco diferentes, puse ahí 7, son 5 diferentes perfiles de la iglesia en su historia. Cuando observo cómo Jesucristo la plantó, cómo esa iglesia que Jesucristo formó es la iglesia naciente. Luego es la iglesia creciente, es la iglesia que creció. Luego vino la iglesia perseguida por el Imperio Romano y muchas otras cosas más. Luego esa iglesia se corrompió. La iglesia que Jesucristo formó se institucionalizó, creció, formó líderes y se corrompió. Es la realidad de la iglesia. Quisiéramos cerrar los ojos y decir: no, es perfecta, la iglesia es perfecta. No lo es perfecta.
Nomás ven a Familia Sinaí, te vas a encontrar con un montón de imperfectos. A ver, levanten la mano los perfectos, los que nunca se equivocan, los que nunca fallan, los que nunca pecan. Levanten la mano, pues. Porque somos la parte de la realidad. La gente dice: a mí no me gusta ir a esa iglesia porque hay muchos hipócritas. No son hipócritas, es gente que está buscando agradar a Dios a pesar de sus errores. Nada más tienes que voltear. Es más, no voltees, mira aquí enfrente, y ahí vas a encontrar a la iglesia imperfecta. No te molestes en voltear a la izquierda. Aquí te está hablando uno imperfecto. Es parte, ahora, luego esa iglesia también fue una iglesia defensora de la verdad. Ahora, no es que primero fue naciente, después creciente, luego perseguida, después corrompida y después defensora de la verdad. No. Son cosas que fueron sucediendo al mismo tiempo. No es que primero nació, y sabes que todavía la iglesia sigue naciendo. Cuando una persona viene a Cristo, la iglesia sigue naciendo. Sabes que la iglesia sigue creciendo. Cuando una persona entrega su vida para vivir para Cristo, la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue siendo perseguida. Basta que vayamos a países donde predicar el evangelio está prohibido y te vas a dar cuenta que la iglesia está siendo perseguida. Pero no te vayas tan lejos. La iglesia está siendo perseguida en nuestras escuelas, en la high school, en la universidad, por los intelectuales, por aquellos que han sacado a Dios de su realidad. Esta mañana miraba un video de Pepe Mujica. Me encanta escuchar a Pepe Mujica. Fue expresidente de Uruguay. Hay muchas cosas que me gustan de lo que él habla. Sin embargo, él es un ateo. Él no cree en Dios. Él no cree en la iglesia. Y dentro de todas las cosas que él hablaba esta mañana en uno de los videos que yo escuchaba, él está hablando ante un grupo de presidentes y de personajes importantes de los países. Pepe Mujica, en parte del video que está diciendo, dice: no he podido creer en Dios. Y dice: no creo que haya un paraíso esperándonos después de la muerte. Es su punto de vista. Y mi primer pensamiento cuando lo escuché hablar a Pepe Mujica fue el siguiente: ¿y quién le da a este hombre la calidad moral y la autoridad moral para descartar la existencia de Dios y de un paraíso? Porque hay que tener calidad moral para hacer declaraciones tan fuertes. Pero es parte de la iglesia que hoy por hoy está siendo perseguida. Ese tipo de posiciones, ese tipo de enseñanzas es parte de la iglesia. Ahora, déjenme hablarles de la iglesia defensora de la verdad. Y aquí me voy a meter un problema. ¿Están listos para los problemas? Porque hablar de verdad, Pilato preguntó lo siguiente: ¿y qué es la verdad? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién es el poseedor de la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál iglesia posee la verdad? ¿Es la iglesia católica? ¿Es la iglesia evangélica? ¿Son los mormones? ¿Son los testigos de Jehová? ¿Son los musulmanes? ¿Son los hindúes? ¿Quién posee la verdad? ¿Y quién tiene las cualidades morales para decir que posee la verdad? Porque no solamente hay que decirlo, hay que tener las cualidades morales, espirituales, para decir que ese es poseedor de la verdad. Por eso es un problema hablar de la verdad. Porque ¿cuál verdad? ¿La suya o la mía? ¿La de la iglesia católica o la nuestra?
¿La de los mormones o la de los testigos de Jehová? ¿Cuál es verdad? Por eso Pilato preguntó: ¿y qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuáles son las características de la verdad? Por eso es un tema complejo. El concepto de la verdad ha sido discutido por pensadores griegos, filósofos, intelectuales a lo largo de la historia. Unos discuten una cosa, otros discuten otra cosa, y al final algunos llegan a la conclusión de que la verdad es relativa. ¿Qué quiere decir que la verdad es relativa? De acuerdo a ellos, es que cada quien tiene derecho a poseer su propia verdad, y entonces no hay una verdad. Ante esa postura, lo que hay es muchas verdades. ¿Cómo regresamos a la pregunta principal que Pilato le hizo a Jesús? ¿Y qué es la verdad? Complicado, ¿verdad? Y sabe que a mí me gusta meterme en problemas solos, por eso escogí este mensaje, ¿verdad? Proverbios 23:23. Ponme, hijos, allá atrás, please, póngame la siguiente slide. Proverbios 23, esa, no, la anterior. Proverbios 23:23. Compra, ¿qué? ¿Compra qué? Y lo dice. Ahora me llamó la atención. Dice: compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pero me llamó la atención la palabra compra la verdad. Me fui al diccionario hebreo, busqué qué quería decir en el idioma original, y saben que se refiere literalmente a pagar un precio por la verdad. Uno no puede ir a Walgreens y decirme: me da $100 de verdad, ni a Walmart, ¿verdad? Y decir: deme $50 de verdad. Ni puede venir a la iglesia y entregar los diezmos y decir: me da por favor la verdad. Pero lo que hay ahí es un simbolismo del costo que tiene conocer la verdad. Conocer la verdad te va a costar. Conocer la verdad, vas a tener que pagar un precio por ello. ¿Sabe qué es lo que sucede en nuestros tiempos? Y ha sucedido por siempre. Y no quiero que nadie se ofenda por esto, pero nos venimos y nos sentamos a la iglesia esperando a que nos den la verdad. Y lo que la Biblia dice es: cómprala, paga un precio por ella. No te creas todo lo que te dice el pastor. Compruébalo en la escritura. No te creas todo lo que te dice la religión. Compruébalo con la verdad de la escritura. Paga un precio por saber la verdad. Y una vez que la hayas adquirido, ¿qué dice? Y no la vendas. Una vez que hayas entendido las verdades de Dios, una vez que hayas conocido la verdad de la escritura, de la Biblia, no de tu religión, no del que se para detrás de un púlpito a predicarte cada semana, sino la verdad de la escritura. Una vez que hayas adquirido esa verdad, una vez que hayas leído la Biblia, una vez que hayas leído las profundidades de las verdades de Dios, adquiérelas, cómpralas, paga un precio y no lo vendas. En otras palabras, no renuncies. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Compra, paga un precio por la verdad.
Ahora, la iglesia de Cristo ha tenido que pagar un precio en varias etapas de la historia por la verdad. Porque una vez que has comprado la verdad de Dios, que has pagado un precio por la verdad de Dios, ahora te toca defender esa verdad. ¿Alguien dice amén? Voy a mencionar solamente dos acontecimientos de la historia de Cristo. Uno está en Hechos capítulo 15. Se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, había predicado el evangelio, los discípulos comenzaron a predicar y Pablo empezó a llevar el evangelio a todas las diferentes naciones. Y dice la escritura que se salvaban gentiles. Dice la Biblia que Pablo plantó iglesias. Dice la escritura que las personas empezaron a ser salvas por todos los lugares donde él iba predicando. Pero detrás de ellos se levantaron unos hombres que les llamaba los judaizantes. No voy a dedicar mucho tiempo ahí. Lo que sucedió es que estos judaizantes precisamente eran judíos que se habían convertido al cristianismo, habían creído en Jesús como el Mesías. Y estos judíos comenzaron a ir, Pablo iba predicando el evangelio aquí, y detrás de Pablo venían los judíos, estos cristianos judaizantes, diciendo que aparte de lo que Pablo les estaba predicando de Jesucristo, ellos tenían que circuncidarse para llegar a ser salvos. Y entonces empezaron los judaizantes detrás de Pablo a perseguirlo, empezaron a convencer a los que ya habían reconocido la verdad del evangelio de que tenían que hacer una circuncisión, mutilar su cuerpo para realmente llegar a ser salvos. Pero eso no era lo que Jesucristo había predicado. Lo que Jesucristo había predicado es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Era una salvación por fe, no por obras. Pero detrás de ello venían los judaizantes. Entonces se tuvo que convocar a un grupo de personas. Hechos capítulo 15, solamente voy a leer 2 versículos de ahí. Se tuvo que convocar a un grupo de personas y discutir el tema para saber cuál era la verdad y cuál iba a ser la postura de la iglesia. Ok, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, escribir por conducto de ellos. Y esto es lo que escribieron: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado. Diga conmigo: inquietado. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con nuestros amados Bernabé y Pablo. Aquí dice la escritura que la respuesta en la defensa de la verdad fue lo siguiente: ha habido personas que han inquietado. Cuando la iglesia es atacada por las mentiras, cuando la iglesia es golpeada, la iglesia se inquieta. Ahora, ¿qué quiere decir inquietar? La palabra tarazo, griego, inquietar, quiere decir molestar la mente. Número 2, quiere decir incomodar. Número 3, quiere decir estar preocupado. Y número 4, quiere decir estar alarmado. Cuando una mentira comienza a infiltrarse en la iglesia, entonces la iglesia se inquieta.
cuando surge el rumor, cuando surge la crítica, cuando surge la mentira, cuando surge el ataque del diablo, lo que sucede en la iglesia es que la iglesia se inquieta, la iglesia se altera, la iglesia se incomoda, la mente se altera. Y ha sido la estrategia del diablo por años. Fue la estrategia del enemigo en el libro de los Hechos capítulo 15, infiltrar a la iglesia a través de mentiras para inquietarla. Y le dice, y algunos los han inquietado con palabras. Diga conmigo, con palabras. Tremendo, ¿verdad? El poder que tienen las palabras. ¿Sí? Y dice, perturbando vuestras almas. ¿Cuántos han estado en una situación donde todo está bien? Viene un problema, un rumor, una crítica, y entonces se altera. Se le altera el alma, se le alteran los nervios. Usted estaba en paz viendo el fútbol perder a México contra ¿quién? Contra Brasil. Usted estaba en paz y de repente sale un rumor, y entonces se altera su alma. Ya no puede dormir, ya no puede adorar, ya no puede venir a la iglesia. Se le alteró el alma, se perturbó. Perturbar quiere decir hacer perder la compostura, quiere decir derrocar o devastar el alma. El alma es la parte donde se albergan los sentimientos, las emociones, la alegría, el gozo, la tristeza. Esa es la parte del alma. Vienen situaciones del enemigo que alteran tu bienestar, que alteran tu paz. Alguien te manda un texto que altera tu paz. ¿Ves una noticia que altera la paz de tu alma? Te modifica tu estado emocional, y cuando menos piensas, cuando lo que había sido un tiempo extraordinario ahora es un tiempo de turbulencia. Se altera. Segundo acontecimiento en que la iglesia tuvo que enfrentar y defender la verdad fue en el año 325. El otro fue en el año 50, el concilio de Jerusalén fue en el año 50. 325 o 275 años después, la iglesia está ahora en otro conflicto. Diga conmigo, otro conflicto. Porque así es. Apenas sales de uno y te va a llegar otro. Ay, pastor, no vine a que me diga eso. Bueno, así es la vida, ¿o no? Alguien dijo en cierta ocasión, o tú estás en un problema, o estás saliendo de uno, o estás a punto de entrar en uno. I'm sorry. Yo sé que usted no vino a la iglesia a escuchar eso, pero es la realidad de la vida. Y 275 años después está la iglesia en otro conflicto de tipo doctrinal, donde está siendo atacada la verdad en la iglesia. Y el diablo es muy estratégico. El diablo va a atacar siempre la verdad. Y había un hombre llamado Arrio. Este hombre metió a la iglesia en un conflicto, porque empezó a atacar una verdad divina, una verdad bíblica sobre el tema de la naturaleza de Dios. El conflicto de Arrio nace por la influencia de los filósofos griegos sobre el concepto de logos. Déjeme le explico esto. Los judíos habían enseñado y estaba registrado en el Antiguo Testamento que Dios había creado los cielos y la tierra, que había un solo Dios, creador de todo lo que hay, de lo que se ve y de lo que no se ve. Eso habían enseñado
los judíos. Pero también había, paralelo a la enseñanza de los judíos, la enseñanza de los pensadores griegos, los filósofos como Platón, Aristóteles y grandes pensadores griegos que decían, y esto era lo que los griegos enseñaban y pensaban, decían que había un ser supremo que había creado todas las cosas y que a él nadie lo había creado, que él era inamovible, y a ese ser supremo ellos lo llamaban Dios. Perdón, a ese ser supremo ellos lo llamaban Logos. Lo que después Juan en capítulo 1, verso 1, Juan lo traduce como verbo, Logos, refiriéndose a Jesucristo. Y entonces vino un conflicto entre lo que los hebreos, los judíos habían enseñado y lo que habían enseñado los filósofos. Y entonces los cristianos dijeron: nuestra enseñanza de lo que entendemos en la Biblia es parecido, es similar a eso. Y entonces Juan dice: ese ser supremo que creó todas las cosas y al cual nadie creó, se llama Jesús. Y Juan dice en Juan 1:14: y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero cuando no, diga conmigo, cuando no, apareció Arrio, la señora chismosa del barrio, doña Petra. Y entonces vino Arrio y trajo la controversia y dijo que el verbo, es decir, Jesús, era nada más parte de la creación de Dios. De ahí viene la doctrina de los testigos de Jehová. Cuando yo termine esta serie, una de mis predicaciones va a ser doctrinas comparadas, y voy a comparar lo que enseña la iglesia mormona, la iglesia de los testigos de Jehová. Voy a comparar lo que enseña los musulmanes, y voy a hacer una comparación con lo que la Biblia dice de eso, porque casi todas las religiones que hoy profesan vienen de situaciones de este tipo. Lo que hoy los testigos de Jehová enseñan es que Jesús es un ser creado inferior al Padre, que fue solamente parte de la creación. Pero eso no lo descubrió Taze Russell, que fue el fundador de los testigos de Jehová. Eso lo dijo Arrio en los años 300. Fue lo que dijo: Jesús es creado, Jesús es nada más parte de la creación, es un ser inferior al Padre, Dios lo envió, pero no es Dios. Es lo que dijo Arrio. Y trajo un conflicto, trajo un choque a la verdad. Arrio dijo que Jesús era creado y un ser inferior al Padre. No me voy a quedar mucho ahí, ¿verdad?, porque voy a guardarle esa predicación para en unas semanas más adelante. Sí. Arrio era uno de los ayudantes de un obispo de la iglesia en Alejandría que se llamaba Alejandro. Uno de los líderes del obispo le trajo los problemas a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Que muchos de los problemas de la iglesia se generan dentro de ella. La iglesia puede superar fácilmente los problemas que vienen de afuera de ella, pero cuando los ataques vienen de adentro, la iglesia sufre. Yo he visto iglesias destruidas por mentiras. Yo he visto iglesias, yo he visto ministros, yo he visto pastores destruidos por problemas de adentro de la iglesia, por cosas, por información incorrecta, por mentiras, por ataques, por murmuraciones que se generan adentro de la iglesia. Así que Arrio entró en conflicto, y luego Alejandro lo que hizo fue confrontar los errores de Arrio.
Le dijo: Arrio, lo que tú estás entendiendo, interpretando, es equivocado. ¿Qué cree que hizo Arrio? Déjeme le digo. Qué bueno que me preguntó. ¿Qué cree que hizo Arrio? En lugar de entrar en una conversación en la búsqueda de la verdad, levantó a la comunidad, levantó al pueblo en protestas en contra de la iglesia. Porque eso es justamente lo que hace el diablo. Cuando el diablo no puede sostener una mentira, va a buscar aliados de ella. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando el diablo no puede comprobar y demostrar una mentira, va a buscar aliados, va a buscar personajes, va a buscar individuos, va a buscar personas débiles de corazón, de mente, débiles en la fe, para atacar a la iglesia. Y es lo que hizo Arrio. Buscó gente, levantó revueltas, protestas surgieron en las calles, porque no pudo sostener una verdad que él decía que era verdad, porque no pudo comprobar. Entonces levantó una revuelta, levantó gente. Esa es la iglesia. ¿Cómo defendió la iglesia la verdad? Número uno. ¿Están conmigo, hermanos? Ya voy a terminar en 2 horas. ¿Cómo defendió la verdad la iglesia? Número uno, con un grupo de defensores que tenían las marcas de la persecución. Constantino, emperador de Roma, en el año 325, convocó a los diferentes obispos y líderes de las iglesias más importantes de todo el imperio romano. Convocó al obispo de Alejandría, al obispo de Antioquía, al obispo de Constantinopla. Más de 300 obispos fueron convocados para venir a una reunión a buscar solución y a ser defensores de la verdad de Dios. Años 325, la iglesia ya estaba bajo ataque. ¿Qué hizo la iglesia? Encontró defensores de la verdad. Por eso la escritura dice: compra ¿qué? La verdad. Cuando alguien viene y te dice: no, es que mira esto y esto y esto, lo primero que te tienes que preguntar es: ¿y es verdad? No sé. Paga el precio por saber, porque dice: cómprala. Paga el precio por saber la verdad. Cuando alguien viene a inquietarte, cuando alguien viene a perturbarte, cuando alguien viene con información, lo primero que tienes que preguntarte es lo siguiente: ¿y es verdad? ¿Será verdad? Y entonces convocaron a más de 300 obispos. Pero estos obispos tenían una característica, escuchen bien. Todos estos obispos, con el emperador anterior que se llamaba Diocleciano, ahí está un buen nombre para su siguiente hijo. El emperador anterior, Diocleciano, había sido uno de los emperadores que más había perseguido a la iglesia, había matado cristianos, los había quemado en la hoguera, los había entregado a los circos romanos, había perseguido a la iglesia, a los obispos de la iglesia, los había perseguido. Así que estos 300 hombres que van a defender la verdad de la escritura llevan en sus cuerpos las marcas del evangelio de Jesucristo. ¿Sabes quién va a defender a la iglesia? Aquellos que tienen experiencias con Cristo. ¿Sabes quién va a atacar a la iglesia? Al que no le importa, al que no es parte de ella, al que no ama a Jesucristo, el que no ama, al que no le ha costado nada a la iglesia. Esa es la persona que la va a atacar y la va a criticar.
Por 12 años he pastoreado esta iglesia. ¿Sabes? 12 años. Y junto con ustedes hemos hecho equipo, hemos trabajado. Nos ha costado. En todos los aspectos nos ha costado dinero, nos ha costado tiempo, nos ha costado críticas, nos ha costado ataques, nos ha costado burlas. ¿Sabes? Son los que llevamos las huellas, las marcas de ser parte del cuerpo de Cristo, los que vamos a defender al cuerpo de Cristo. ¿Sabes quién lo va a atacar? El que no pertenece a Él, porque no le importa, porque no es parte de Él, no le costó. Pero a ti y a mí, a nosotros, esta iglesia nos ha costado. Hemos pagado un precio. No saben cuánto pesan. Sí saben algunos, las hojas de 12 pies de sheetrock para ponerlas allí en esa pared. El que va a atacar y condenar a la iglesia no le ha costado. Pero el defensor de la iglesia lleva las marcas. ¿Ustedes creen que yo voy a dejar que alguien venga y ataque y condene y juzgue a la iglesia así nada más? No. No. He llorado por ella, he sufrido por ella. Y ustedes también, ustedes han pagado un precio, han servido por años, han estado en liderazgo, han enseñado niños, han servido en la puerta, han pintado paredes, han pegado hojas de sheetrock, han hecho obra y obra y obra por esta iglesia. Y entonces necesitamos defensores de la iglesia. Alguien diga amén. Cuando alguien viene y critica y juzga a la iglesia, tiene que haber alguien que levante la mano y diga: óigame, no, espéreme tantito, no es lo que usted piensa. Espéreme tantito. Yo soy un defensor de la verdad. Y comprar la verdad es pagar un precio por ella. Alguien dele gloria a Cristo en esta tarde, hermanos, hermanos. Ya. Es fácil hablar, es fácil decir, es fácil juzgar, es fácil criticar, pero los que llevan las marcas de la iglesia serán los defensores de la verdad. ¡Aleluya! ¿Cómo se defendió la iglesia la verdad? Con un grupo de defensores que buscaron la verdad en equipo. Nunca la verdad la tiene un solo individuo, dígame. Había más de 300 obispos. Hablaron entre ellos, interactuaron. Quizás estuvieron de acuerdo, quizás no estuvieron de acuerdo. Una de las cosas que siempre y por 12 años le he dicho a mi junta directiva, a los diáconos: por favor, hablen. Cuando nos juntamos, les digo: por favor, digan lo que piensan. ¿Qué le hace que me hieran? ¿Qué le hace? Me ayuda más su verdad, me ayuda más que ustedes me digan mis errores a que digan: no, pastor, todo está bien, usted no se preocupe. No. A veces ayuda más buscar la verdad en grupo. ¿Alguien dice amén? La verdad no le pertenece a un solo individuo. La verdad no le pertenece a una sola iglesia. La verdad no le por eso en la escritura dice la Biblia que si alguien tenía una acusación contra otra persona, dice que tenía que traer 2 o 3 testigos con él, porque la verdad nunca la puede tener un solo individuo. Nunca la puede poseer un solo individuo. Dios le entregó la verdad a un grupo de personas. ¿Cuánto sabía? Déjeme le leo lo que escribió Eusebio. Eusebio era uno de los que estuvieron ahí en el concilio de Nicea en el año 325. Dice: ahí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios, escuche, de Europa, de Libia, es decir, África, Asia,
Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por la obra de Dios, cobijaba a sirios, cilicios, fenicios, árabes, delegados de Palestina, de Egipto, tébanos, libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo en Persa, y tampoco faltaba un escita en la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia, Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos, junto a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y el Epiro, hasta de la misma España. Uno de gran fama, Ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la gran asamblea. El obispo de la ciudad imperial de Roma no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Se puede dar cuenta cómo hubo un grupo de defensores de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. ¿Alguien dice amén, iglesia? Un grupo de defensores que siempre buscaba el bienestar de la iglesia en una manera que trajera gloria a Dios. Miren lo que dice Justo González en un libro de historia de la iglesia. Para la mayoría de los obispos, de esos de Nicea en el año 325, era una lástima que ahora que la iglesia gozaba de paz y había cesado la persecución, hubiera surgido el conflicto arriano. ¿Saben una cosa? Los defensores de la verdad defenderán la verdad por el bienestar de la iglesia y para traerle gloria a Dios. Si lo que nosotros hacemos o decimos no trae bienestar a la iglesia y no trae gloria a Dios, no somos defensores de la verdad. Todo lo que yo haga y diga tiene que traer bienestar a la iglesia y tiene que traer gloria a Él. Mi conducta, mi carácter, mi temperamento, mis decisiones tiene que traerle bienestar a la iglesia y tiene que traerle gloria a su nombre. Pero si lo que hacemos o decimos mancha a la iglesia y no trae gloria al nombre de Dios, entonces eso es del diablo. Entonces eso no proviene de Dios. La respuesta de la iglesia fue el credo de Nicea. Muchos lo llaman el credo de los apóstoles. Dice así: creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. La respuesta de la iglesia fue un credo, fue una verdad específica y definida. ¿Cuáles son los enemigos de la verdad? La mentira, número uno. El diablo va a atacar a la iglesia con mentira. ¿Están conmigo, hermanos? Que la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira. Número dos, un enemigo de la verdad son las verdades a medias. ¿Cuántos conocen las verdades a medias? Son aquellas cosas que parecen verdad, pero no son verdad. Préstenme una moneda porque yo soy pobre y no cargo dinero. Préstenme una moneda, cualquiera que sea. Gracias. No,
No, pues una más grande, Angélica. No se crea, no es cierto. No, no es cierto. Es que ella carga puros de a 100. Las verdades a medias y la distorsión de la verdad. Eso es un enemigo de la iglesia. Es un enemigo de la verdad. La moneda tiene dos lados. ¿Correcto? Una de las cosas más difíciles en el pastorado a la hora de la consejería es entender esto, que toda versión tiene dos lados. Cuando alguien viene y me dice, no, es que mi esposo así, 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 ¿verdad? Y me cuenta todo. La pregunta que yo me voy a hacer enseguida, inmediatamente después de eso es, ¿y qué dirá el esposo? Y cuando yo doy consejería y una de las personas me dice, es que mi esposo no quiere venir, o mi esposa no quiere venir, yo estoy atado de manos, no puedo, no es mucho lo que puedo ayudar, porque tengo nomás un lado de la moneda, no tengo el otro, no puedo. Cuando voy a dar consejería matrimonial, sí entrevisto a uno por separado del otro, porque en la primera etapa lo que hay que evitar es que se vayan a agarrar del chongo ahí mismo, ¿verdad? Entonces sí entrevisto a uno y luego entrevisto a otro, cuestiono a uno y luego cuestiono al otro, pero en algún momento los necesito a los dos juntos. Entonces cuando entrevisto a uno me dice, mire esto y 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 esto, y luego entrevisto al otro y me dice, es que no, mire esto y esto y esto y esto, y entonces los agarro juntos y dice, mire, ella dice que y usted dice que esto, y entonces empieza a surgir esto. No debemos buscar un lado, debemos buscar el centro. Debemos buscar la verdad. Es lo que hizo el concilio de Nicea. Y se trajo este tremendo Arrio. No podía, él no era obispo. Es que nomás generó problemas. No era obispo de la iglesia, era uno de los líderes de la iglesia, pero no era obispo. Así que se juntó buscó la ayuda de otro, de un hombre llamado Eusebio de Nicomedia. Y fue Eusebio de Nicomedia el que fue al concilio representando las enseñanzas de Arrio. Y entonces había obispos en el concilio que aprobaban y decían lo que Arrio o defendían lo que Arrio enseñaba, y había otros que contradecían, porque eso es encontrar la verdad. Alguien diga amén. Es mirar las dos caras, los dos lados de la moneda. Esos son la retórica con doble intención. ¿Qué es la retórica? La retórica es una técnica de discurso a través de la cual se puede articular, se puede hablar con cierta fluidez. ¿Cuántos saben que hay personas que son muy buenos para hablar? ¿Sí? Hay unos muy calladitos que no dicen nada, ¿verdad? Pero hay otros que son buenos para hablar, ¿verdad? Y hay gente que a través de la retórica torcida pueden cambiar la verdad. Esos son enemigos de la verdad. ¿Cuáles son las características de la mentira? Número uno, la mentira siempre surge de una verdad. Una vez que hay una verdad, de esa verdad puede salir una mentira. Número dos, la mentira sugiere ser la verdadera verdad. Entonces la mentira dice, no, eso no es verdad, lo que yo digo es verdad. Eso hace.
Los enemigos de la verdad normalmente usarán a otros para promover su postura. Te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Juan. El enemigo de la verdad, quien ataca a la iglesia, casi siempre lo va a hacer por al lado. Nunca lo va a hacer de frente. Lo va a hacer por un lado. Va a utilizar los recursos que tiene por fuera. Es lo que hizo Arrio. Arrio no podía estar en el concilio de Nicea por no ser obispo, así que usó la figura del obispo de Eusebio. Es muy divertido porque a veces a mi esposa le dicen cosas para que ella me los diga a mí. O le dicen cosas a un líder para que ese líder me lo diga a mí. Es parte de. Póngase sobre sus pies. Va a haber siempre ataques a la iglesia. Eso es inevitable. Es un hecho. Ha sido así. En el concilio de Jerusalén en el año 50 la iglesia fue atacada. La base de la verdad de la iglesia fue atacada por los judaizantes, y de una verdad crearon un conflicto. Y en el año 325, en el concilio de Nicea, se tuvo que buscar la solución a un error y a una interpretación de un hombre llamado Arrio. ¿Y saben qué es lo que sucede hoy? Sucede algo muy parecido. Porque hay gente que empieza a caminar con Dios. ¿Cuántos han visto esta realidad? Hay gente que empieza a caminar con Dios y está decidido a empezar a vivir para Dios, completamente decidido. Pero no falta el que viene al lado a estorbar, ¿verdad? No falta que llegue a tu puerta, la de la casa, y te llegó alguien de una religión o de una doctrina diferente y te movió el tapete, te estorbó, ¿verdad? No faltó que alguien, y luego no es curioso, es estratégico de parte del diablo, es meterte el pie. Y Pablo lo dice de la siguiente manera: ¿quién nos estorbó? Les dice: ustedes corrían bien, ¿quién estorbó? Ibas bien, ¿quién te estorbó? Necesitamos defensores de la justicia y defensores de la verdad. ¿Alguien dice amén, hermanos? La iglesia de Cristo, todos los días. Por eso hablé de los 5 perfiles de la iglesia al principio: la iglesia naciente, la iglesia creciente, la iglesia perseguida, también la iglesia corrompida, porque también eso es parte de. Quisiéramos que no hubiera errores, pecados, quisiéramos que no hubiera esa clase de vergüenzas en la iglesia, ¿verdad? Por eso hablé de los perfiles. Y no es que primero pasa una cosa y luego la otra, no, es una mezcla, es una iglesia, en otras palabras, que vive en el mundo real, y que ustedes y yo somos parte de ella, y que vivimos todos los días la realidad de la iglesia. Y estás creciendo y alguien te estorba,
y estás madurando y quieres servir al Señor y alguien te mete ahí la duda, la espinita, la de este. Es parte de la iglesia. ¿Saben? El asunto es que no todos sobreviven a eso. Unos sí, otros no. Habemos cristianos que nos ha tocado vivir de todo. ¿No es cierto? De todo, y hemos tenido que aprender a sobrevivir a todo. Pero tristemente muchos se quedan en el camino. Compra la verdad, no la vendas. Paga un precio por la verdad, conoce la verdad, investiga la verdad. Pero no la vendas. Quédate en la fe. Quédate en lo que Dios te ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Quieren cerrar sus ojos ahí donde están? No sé si has estado dudando de la fe o siendo atacado, juzgado, criticado. No sé si te sientes en este momento parte de la iglesia perseguida, corrompida. Pero también tienes un llamado de Dios a ser defensor de la verdad. Dios está buscando hombres y mujeres defensores de la verdad. Dios está buscando hombres y mujeres defensores de la verdad, que paguen un precio, que estén dispuestos a pagar el precio de defender la verdad. $300 hombres se juntaron a defender la verdad sobre un ataque de un hombre llamado Arrio en el año 325. Discutieron, hablaron, cuestionaron, preguntaron, pero defendieron la verdad. Defendieron la verdad. Iglesia, es la verdad de Dios la que tienes que aprender a defender. Es las verdades de la Escritura las que tienes que aprender a defender. Es la verdad del Evangelio la que tienes que aprender a defender. Se oye bien el tema de la mujer que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Lo acepta mucha gente, es lo normal que está sucediendo en este tiempo, pero no es la verdad de Dios. Se oye bien lo de los matrimonios del mismo sexo. No condenamos, no atacamos a la persona, pero entendemos que no es la verdad de Dios. Entendemos que no es la verdad de Dios. Necesitamos una iglesia defensora de la verdad. Hombres y mujeres defensores de la verdad. ¿Quieres levantar tus manos un momento y decirle: Señor, quiero ser parte de esta historia? Si no quieres nada más pasar por la vida, tienes que comprometerte con Dios y decir: quiero marcar la historia. Quiero ser de los defensores de la verdad. Levanta tus manos a Dios. Habla con Él ahí donde estás y dile: Señor, quiero ser de tu historia. No quiero pasar por aquí y no dejar huella en nadie. No quiero pasar cerca de mis amigos y no dejar huella en ellos. No quiero pasar cerca de la comunidad y no dejar una huella en ella. Quiero, Señor, ser parte de la historia.
Quiero ser parte de tu historia. Quiero ser parte de la historia de tu iglesia. Quiero trascender, quiero marcar la historia. Quiero ser parte de ella. Quiero ser parte de ella, Señor. Con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, en mi familia, con mis hijos, con mi ministerio, con mis dones, mis talentos, mi servicio. Quiero marcar la historia. Quiero marcar la historia. Quiero marcar la historia. Me constituyo, Señor, de hoy en adelante en un defensor de la verdad. Quiero llevar las marcas, Señor, sobre mi cuerpo. Quiero llevar las críticas, las burlas, los ataques. Quiero llevar sobre mi cuerpo, Señor, estoy dispuesto a ser defensor de la verdad, aunque implique llevar la marca del ser juzgado, criticado, condenado, atacado, humillado por causa de defender la verdad. Quiero llevar moretones en el alma si es necesario, pero nunca, Señor, venderé la verdad. Nunca venderé la verdad, porque llevo en mi cuerpo las marcas del servicio, de pertenecer a un cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Le damos un aplauso a Jesucristo en esta tarde. Sé la iglesia de Cristo, sé parte de ella. Enamórate de ser la iglesia de Cristo que defiende la verdad. ¿Sabes cuál verdad? La de Él. Y ya no me alcanzó para predicar el resto del sermón y no quiero tenerlos aquí 2 horas más. Así es que la verdad es objetiva o es subjetiva. Y la verdad, cuando es objetiva, es porque depende de un objeto, y ese objeto es Dios. Te voy a decir cuál es la iglesia verdadera, y te voy a decir en 30 segundos cuál es la verdad. Cuando hablamos de la verdad, es una verdad que depende, una verdad absoluta, objetiva. Es una verdad que depende de un sujeto que tiene la cualidad y la calidad moral para establecer esa verdad. Y el único ser humano que tiene las cualidades para establecer la verdad es Él, no nosotros. Yo no te puedo decir cuál es exactamente. Yo no puedo definir la verdad porque no tengo la cualidad, no tengo la calidad moral. Una verdad, alguien que establece la verdad tiene que tener las cualidades y la calidad para establecerla. Y el único que estableció la verdad es Dios. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook Practical Faith /Fe Práctica y nuestra página de iglesia Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.